Déjenme hacer un par de cosas antes de hablarles. Quiero agradecer y felicitar al pastor Lorenzo, al pastor Acosta, al licenciado Ambiorix por la organización del evento, por invitarnos a venir y compartir con ustedes. Es una administración joven, con mucho futuro, con mucha visión, y hay que seguir orando por ellos para que el Señor los coloque en el camino que pueda ser de mayor bendición para este lugar. Pero la razón principal por la que estamos aquí son ustedes, el pueblo de Dios. Y es nuestro deseo, ha sido nuestra oración, que las presentaciones que estará teniendo el pastor Jorge, el pastor Hermes, su servidor, puedan contribuir al crecimiento y a la edificación. Y que puedan producir en ti el deseo y la motivación de estudiar más. Ninguno de los tres que vamos a estar exponiendo aquí somos dueños de la verdad. El único que es dueño de la verdad es Jesucristo. Podemos tener opiniones, podemos presentar perspectivas, ángulos de algunos aspectos de algún tema que la Biblia presente, pero el responsable de enseñarnos y guiarnos a toda verdad es ¿quién, hermanos? El Espíritu Santo. Así que si al final de este evento usted sale de aquí con el deseo de estudiar más y de entender mejor la palabra del Señor, entonces habremos logrado un gran objetivo. 1545, Concilio de Trento. Se estaba discutiendo la más grande e importante doctrina cristiana. No es el sábado, no es el santuario, no es la segunda venida, es la doctrina que marcó la división del cristianismo para siempre. La doctrina que el entendimiento de ella es la que nos garantiza comprender correctamente el resto de las doctrinas. Un cristiano, un adventista que no comprenda esa doctrina está completamente perdido. Puede entender los 2300 días, puede entender el milenio, puede entender las virtudes de la tierra nueva, pero si no entiende esa doctrina, se perdió, punto. Y entonces en el Concilio de Trento comenzaron los cardenales, los sacerdotes, el Papa a debatir. Y el punto era la definición. ¿Qué significa ser justificado por Dios? ¿Qué significa qué? Ser justificado por Dios. Y entonces vino una posición que decía, la justificación es el proceso mediante el cual Dios declara justo a un ser humano sin las obras de la ley. Y venía la otra definición. La justificación es el proceso mediante el cual la fe más las obras hace al hombre justo. Y entonces comenzaron allí la discusión. ¿Cuál de los dos puntos es la correcta? ¿La justificación te hace justo o te declara justo? ¿La justificación incluye las obras o queda fuera de las obras? Y al final, los prelados católicos emitieron y promulgaron el dogma de la justificación por la fe. Y dijeron, la justificación se consigue mediante la fe. A esa fe usted le suma las obras, sígueme a mí, las obras, y el resultado de eso es que Dios te
hace justo. Voy a repetir el dogma católico. Fe más obras, Dios te hace justo. La de los reformadores era la justificación es por fe, sin obras de ley, y es un acto declarativo de justicia. Interesante, a esa no le dijeron nadie amén. A la definición católica varios dijeron amén. Y voy a comenzar hablándoles claro. ¿Saben por qué? Porque el entendimiento de la salvación que domina la mentalidad adventista es un entendimiento de la salvación católico. Católico. Nuestro concepto de la salvación es menos de los protestantes y más de los católicos. ¿Por qué? Porque en el afán de muchos de nosotros de tener una enseñanza distintiva, que es uno de los grandes mitos, ¿qué distintivo tenemos que traer nosotros? Este libro tiene 3.500 años. ¿Por qué los adventistas creen que ellos son los que tienen novedades y verdades que nadie dice? Eso es una falacia. Todo lo que nosotros enseñamos lo ha enseñado la iglesia cristiana a lo largo de los siglos. Ah, pastor, que los 2.300 días. Bueno, eso es una interpretación que nosotros le damos a un texto bíblico. Pero el sábado es un invento adventista. La inmortalidad, la no inmortalidad del alma es un invento adventista. La segunda venida es un invento adventista. Que hay un mediador en el cielo es un invento adventista. Esas eran las grandes verdades distintivas de nuestros pioneros. Eso estaba aquí. Eso estaba aquí. Y entonces, como los protestantes enseñan que la justicia es una declaración de Dios al ser humano, entonces, no, hermano, los adventistas se han vuelto evangélicos. Ustedes van a ver eso mucho en las redes, en YouTube. La iglesia se ha pervertido y ha aceptado el evangelicalismo, y ese evangelicalismo entró a la iglesia después de la publicación de preguntas sobre doctrina, y como la iglesia es evangélica, la iglesia enseña, estos nuevos evangelistas y predicadores enseñan que la justicia es sin obras y es un acto declarativo. Pero hermano, no podemos enseñar eso. Y entonces se van al otro lado y terminan enseñando teología católica, que siempre será más herética que cualquier teología protestante. La pregunta entonces que vale, hermanos, y me van a oír repitiéndole eso todo el día. La pregunta que vale no es ¿y qué creían nuestros pioneros? No importa lo que los pioneros creyeron. Citar a un pionero para justificar una doctrina revela que usted cualquier cosa menos adventista del séptimo día. Porque la creencia fundamental de los adventistas, la primera, dice: nuestra única regla de fe y conducta es la palabra del Señor. Entonces, no se pregunte ¿qué fue lo que enseñó un pionero? No importa lo que haya enseñado un pionero. Pregúntese, ¿lo que se está enseñando es bíblico? Si lo que está enseñándose es bíblico, no importa lo que haya creído un pionero. Esta iglesia ahora mismo anda entretenida en dos temas. Yo, de hecho, no tenía planes de hablar de eso, pero por lo menos mientras yo esté por aquí, mi jefe es el pastor Lorenzo. Y entonces Lorenzo me dijo, hay que hablar de eso. Dos temas. Teología de la última generación, que el 95% de ustedes ni les importa, ni saben, ni andan preocupados por eso. Y hay un 5% que sí anda haciendo mucha bulla y hay que salir por ese 5% a ayudar al otro 95%. Está bien. Segundo tema, que el Espíritu Santo no es Dios y que la Trinidad es pagana. Los grandes argumentos es que los pioneros creían así. Es verdad. Es verdad. No se puede negar. Jaime White no creía que el Espíritu Santo era Dios. Uriah Smith no creía que Jesús era Dios.
Eso es cierto. Es verdad que Waggoner enseñaba una teología perfeccionista de la salvación para el final de los tiempos. Eso es verdad. Pero el hecho que Waggoner y que el gran Jaime White hayan enseñado algo, para nosotros eso no tiene que importarnos. Lo que deberíamos preguntarnos es, ¿y lo que Jaime White decía, era qué? ¿Era qué? Si es bíblico, lo vamos a aceptar. Si no es bíblico, no importa cómo se llame el pionero, ¿lo vamos a qué? Lo vamos a rechazar. Así que cuando usted le diga, no, que la iglesia ha cambiado, porque los pioneros, esta iglesia no ha tenido un grupo de herejes más grande que los pioneros. No le voy a decir más nada de ahí. Génesis 15. Génesis 15. Génesis 15. Los pioneros fumaban en el púlpito. Fumaban, porque creían que el tabaco era bueno. Los pioneros eran antitrinitarios. Los pioneros creían en la doctrina de la puerta cerrada, que después de 1844 se acabó la gracia. Los pioneros, cuando Haskell comenzó a predicar que no se debe comer cerdo, Elena de White lo mandó a callar y le dijo, no hable de eso, que Dios no ha dicho que hable de eso. Contrario a nosotros, le voy a decir cuál fue la grandeza de nuestros pioneros. La grandeza de nuestros pioneros fue que siempre estuvieron dispuestos a aprender. Y que las herejías que tenían, las fueron dejando en la medida en que la palabra de Dios iba avanzando. El gran problema que tiene el adventismo de hoy es que no quiere aprender nada. Quiere mantenerse estático, y no es capaz de ver otras perspectivas de las mismas verdades que Dios ha presentado en su palabra. En eso nuestros pioneros nos dieron cátedra a nosotros. Por eso ellos concebían la iglesia adventista como un movimiento. El primer libro de historia de la iglesia de John Loboro lo tituló así, El Movimiento Adventista, porque esta es una iglesia que va ¿cómo? Que va ¿cómo? Que va avanzando, que va creciendo, y en ese crecimiento también va dejando ideas que en un momento no la entendieron bien y que en la medida en que el Espíritu lo fue guiando a una mejor comprensión de la palabra, siempre estuvieron dispuestos a cambiar de opinión, incluyendo a Elena White. Elena White no tuvo ningún problema en cambiar de opinión con respecto a la interpretación de la doctrina de la puerta cerrada, ni al tema del 1844 y el santuario. Ninguno. Se fue adaptando a las revelaciones que Dios iba trayendo a su pueblo a través de la Biblia. Elena de White creía que el sábado había que guardarlo de 6 a 6 y así lo enseñó. Pero cuando el pastor Andrews instruyó, ella comprendió la verdad bíblica y cambió de posición. Estar listos para cambiar nuestra postura si es lo que la Biblia dice. Yo quisiera entonces que veamos a la luz de la Biblia cómo es que nosotros tenemos que entender el tema de la justificación. Vaya conmigo al libro de Romanos capítulo 15. Vamos a comenzar por allí. Romanos capítulo 15. La palabra de Jehová, dice el versículo 1, vino sobre Abraham y le dijo a Abraham, no temas, yo soy tu escudo. Versículo 1, yo soy tu galardón. 15. Génesis 15. ¿Qué ustedes estaban leyendo? Génesis 15. Dije Romano. Es que tengo que ir a Romano. Génesis 15. Yo seré tu escudo, yo seré tu galardón, serás grande en sobremanera. Y Abraham respondió, ¿y qué me darás siendo que yo ando sin hijo, etcétera, etcétera, etcétera? Versículo 4, vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará tu hijo. Versículo 5, lo llevó afuera y le dijo, mira las estrellas, cuéntalas si puedes contarla, así será tu descendencia. Y el versículo 6, ¿qué dice, hermanos? ¿Qué dice?
y creyó. Y creyó a Jehová. Y entonces viene la palabrita clave. ¿Le fue qué? Le fue contado como justicia. Descartemos de inmediato un concepto. Cuando Abraham tiene ese acto de creer en Dios, ¿Dios lo hace justo como enseña el catolicismo? A partir de ese momento, Abraham tiene que convertirse en una persona impecable, porque el que está en Cristo es imposible que peque. Curiosamente, la primera acción de Abraham, la primera, una vez y ha creído en el Señor y el Señor le ha puesto esa fe como un crédito de justicia, la primera acción de Abraham, versículo 7, fue la siguiente, versículo 8. Abraham respondió: ¿y cómo yo sé que voy a heredar? ¿Ustedes están captando el punto? Abraham cree que Dios cumplirá la promesa de darle la herencia. Y creyó Abraham. Pero la acción inmediata, esa declaración de que Abraham creyó y le fue contado por justicia, es una acción de fe o de duda. Por eso es que Pablo en Romanos 14, el otro gran punto de la teología de la última generación, que Elena de White dice: la única definición de pecado que da la Biblia es que pecado es transgresión de la ley. Pecado es un acto. Bueno, la expresión única tiene distintas formas de entenderse, pero lo que es cierto es que la Biblia da otras definiciones de pecado. Y en Romanos 14, Pablo dice que todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Todo lo que no proviene de fe es ¿qué? Es pecado. Cuando Abraham pone en duda la palabra del Señor y le dice al Señor: ¿y cómo yo puedo estar seguro de que tú me vas a cumplir? Abraham está negando la fe que tuvo en ese momento. ¿Captan el punto? Ustedes recuerdan el caso del padre que viene a Jesús. Le dice: yo traje a este niño para que tus discípulos me lo curen y no pueden. Y Jesús le dice: al que cree todo le es posible. Y el padre dice: creo. Y de inmediato se dio cuenta que su creencia en realidad tenía que: ayuda a mi incredulidad, ayúdame a creer. Abraham dice: yo creo en ti. Ah, tú crees en mí, entonces yo te doy una declaración de justicia. Pero inmediato Abraham dice: pero yo quiero tener la seguridad de que realmente tú vas a cumplir lo que me está prometiendo. Pero capítulo 16 de Génesis, ¿puso en Abraham en evidencia que creía o no? Capítulo 16. Dudó. Y aunque Dios le dice: es con Sara que va a venir tu descendencia, Abraham dice: sí, eso fue lo que Dios dijo, pero vamos a buscarle la vuelta y darle una ayudita a Dios. Agar, venga, con usted vamos a tener el hijo. ¿Eso es fe? ¿Eso es fe? ¿Pecó Abraham? Pero sigue avanzando a Génesis capítulo 20. Llegan a la tierra del Negev. Acampa entre Cades y Chur, y avistó como forastero en Gerar. Y cuando Abraham llega al lugar, dice Abraham de Sara, su mujer: ella es. Y entonces Abimelech, el rey, la tomó y se la llevó. Porque ella era ¿qué? Miren, a veces uno quiere ayudar a los líderes bíblicos y bueno, es que en realidad Abraham no mintió porque ella era hija de su tío Nacor, así que es verdad que ella era hermana. Abraham es un descarado, no hay otra forma de decirlo.
¿Quiénes están aquí que son juntos, que son marido y mujer? Están, ¿usted se puso lejos del hombre? Imagínate que llega Abinader. ¿Sabe que los árabes, como Abinader, por naturaleza les gusta tener 4 y 5 mujeres? Los árabes, no estoy diciendo que él, su herencia árabe, ¿verdad? Es lo que dice el Corán, si tú puedes mantenerla, dale, no hay problema con eso. Entonces llega Abraham, Daniel, y te dice, oh, Xiomara, me gusta mucho Xiomara. Ah, señor presidente, ella es mi hermana. Y entonces el presidente, que en aquel tiempo el rey tenía toda la autoridad, le dice, no, pues yo me la voy a llevar. Se la lleva. Xiomara, ¿qué tú harías con Daniel? ¿Qué usted haría con su marido que con su carita muy limpia te entrega a otro hombre para que ese hombre te lleve y no es para orar? ¿Ustedes están entendiendo el cuadro? No me vengan de que no, es un descarado. Entregarle su mujer a otro hombre, no hay problema, llévesela. Eso es un descaro. Eso es una sinvergüenzada del patriarca. ¿Cómo es posible que haga una cosa así? Y mucho menos después de haber sido declarado justo por Dios, como una persona que recibió la justicia divina puede caer en semejante acto. Y cuando Abimelech la tenía en su cama, el Señor le apareció en sueño y le dijo, si te atreves a tocarla, te mato. Eso fue lo que debió haber dicho Abraham. Cuando Abimelech le estaba mirando a la mujer rara, Abraham debió haberle dicho, si te atreves a tocarla, te mato. Pero lo que Abraham le dijo fue, ¿tú quieres tocarla? ¿Te la quieres llevar? Llévatela. Ella no es nada mío, ella es mi hermana. Y el hombre le creyó a Abraham y se la llevó. Lo que quiero que vean ahora es el argumento que Dios da, porque Abimelech no asume la culpa. Abimelech dice, Señor, pero yo soy inocente, yo actué limpiamente. Abraham me dijo que será su hermana. Y entonces Dios le dice en el versículo 7, devuelve la mujer a su marido, porque él es profeta y él orará por ti. Interesante. El que actuó mal fue Abraham, pero el que tiene que orar por Abimelech, que actuó en limpia conciencia, es Abraham, que es la primera persona en la Biblia en recibir el título de profeta. Ahora, la pregunta es, ¿por qué Dios es así con Abraham? ¿Por qué el Señor vive tratando de arreglar los líos de Abraham? En el capítulo 16, Abraham hace el lío con Agar. En el capítulo 17, Dios le da a Isaac, el hijo de la promesa. Aquí en el capítulo 20, Abraham entrega a Sara y viene Dios y arregla el lío, librando a Sara de las manos de Abimelech y pidiéndole a Abraham, a ti te toca orar. ¿Por qué Dios no le corta la cabeza a Abraham cuando Abraham, después de haber recibido la justicia divina, es cuando más hechos malvados comete en el libro de Génesis? Antes del capítulo 15 te va a leer muy pocas cosas raras de Abraham, pero a partir de ahí es un desastre después de haber sido declarado justo. Ahora, volvamos otra vez al capítulo 15. Porque cuando Abraham presenta su duda, la forma en la que Dios le da la respuesta a su duda es sumamente interesante. Cuando él pregunta, ¿en qué te he de heredar? ¿En qué sabré que tú me vas a dar esa herencia? Versículo 9, y le dijo, tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años y una tórtola y también un palomino. Tomó todo eso, los partió por la mitad,
Y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba. Mas caía el sol, mas a la caída del sol sobrecogió a Abraham un sueño, y aquí un gran temor y una gran oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto. Entonces viene el Señor otra vez a repetirle lo que le había dicho. A la duda de Abraham, la respuesta de Dios es otra vez repetirle la palabra: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena, será esclava allí, será oprimida. Versículo 15: y tú vendrás a tus padres en paz y serás sepultado en tu vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no he cumplido, no se ha colmado la maldad del amorreo. Versículo 17: y sucedió que a la puesta del sol una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos, y aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham diciendo, y le repite otra vez: a tu descendencia daré esta tierra. En otras palabras, a la pregunta de Abraham, ¿cómo sé yo que tú vas a cumplir? Lo que Dios le dice es: porque yo no miento, yo no voy a fallar a mi promesa. Y Dios le repite la promesa, pero aparte de repetirle la promesa, hay una acción sumamente interesante: el pacto. Animales partidos era una manera en la que en ese tiempo se configuraba una declaración pactual sumamente interesante. Dos personas se reunían para hacer un pacto, y entonces el grande le decía al más pequeño: parte los animales, es lo que Dios hace, le dice a Abraham: parte los animales. Y después que los animales estaban partidos, el grande le decía: pasa por en medio de los animales. El chiquito pasaba por en medio de los animales, y cuando el chiquito pasaba por en medio de los animales, el grande le decía: si tú fallas al pacto, así como estos animales fueron partidos, te vamos a partir a ti. Así que Dios le dice a Abraham: parte los animales. Abraham los parte. ¿Qué debió entonces decirle Dios a Abraham? ¿Qué debió decirle a Abraham? Que pasara. Vaya conmigo a Jeremías capítulo 34. Vaya conmigo a Jeremías 34, un capítulo pactual. Se está celebrando el pacto. Jeremías capítulo 34. Transgrede el pueblo el pacto, y entonces mire lo que dice el Señor. ¿Lo tenemos ya? Jeremías 34, 18. Entregaré a los hombres que traspasaron mi pacto y que no han cumplido las palabras del pacto, que celebraron en mi presencia, ¿haciendo qué? Dividiendo en dos partes el becerro. ¿Y qué más? ¿Y qué más? Pasando en medio de ellos. Y dice el versículo 19: y a los príncipes de Judá y a los príncipes de Jerusalén y a los oficiales y a los sacerdotes y a todo el pueblo de la tierra, que ¿qué hicieron? ¿Qué hicieron? Pasaron entre los animales. Y entonces Dios declara: como ustedes pasaron entre los animales, pero quebrantaron el pacto, ahora vienen plagas sobre el pueblo. Génesis 15, Abraham parte los animales, pero le hago una pregunta: ¿en algún momento usted oye que Abraham pasa? ¿Pasa? ¿No pasó Abraham? Eso indica entonces que aquí hay un problema, porque el pequeño tenía que pasar entre los animales, y cuando el pequeño pasara, asumía el compromiso de: transgrediste el pacto, hay que partirte. Pregunto: ¿transgredió Abraham el pacto? ¿Transgredió Abraham el pacto? ¿Por qué entonces no murió? Porque no pasó. ¿Por qué no pasó? ¿Podemos leerlo? Génesis 15. ¿Por qué no pasó? Versículo 17. Y sucedió que a la puesta del sol y oscurecido se veía un horno humeante y una antorcha de fuego. ¿Qué?
O sea, alguien pasó. Alguien pasó. Pasó una antorcha de fuego y pasó un horno humeante. Los dos términos hebreos para antorcha de fuego y horno humeante lo vamos a encontrar en Éxodo 14. Una columna de nube, algo humeante y una columna de fuego que alumbraba. Los mismos términos hebreos. En el Éxodo, la columna de fuego y la columna de nube, ¿a quién representan? ¿A quién representan? De manera que cuando el texto dice, y una columna humeante y una antorcha de fuego pasó, es la manera que tiene el texto de decir, el que pasó ese día entre los animales, ¿fue quién? Fue el mismo Dios. Y por eso el versículo siguiente termina diciendo, aquel día Jehová hizo un pacto con Abraham. ¿Y sabe cuál fue el pacto? El pacto fue, Abraham, si tú fallas, ¿quién será cortado? Si tú fallas, ¿quién será cortado? ¿Qué es lo que entonces garantiza? Que aunque Abraham se desvíe y se vaya con Agar, que aunque Abraham venga y hable mentira, que aunque Abraham venga e entregue a su mujer, Dios siga diciendo, ese hombre es mi profeta, ese hombre es mi representante, ese hombre se mantiene de mi lado. ¿Por qué? Porque la garantía no estaba en lo que hiciera Abraham. Porque Dios sabía que Abraham iba a violar el pacto. Y entonces lo que Dios dijo fue, espérate, no pases tú, voy a pasar yo. Y es interesante que esa expresión de Génesis 15, 18, aquel día Jehová hizo un pacto, literalmente, la expresión significa que aquel día Jehová cortó un pacto. Y dos veces esa palabra va a usarse para hablar de lo que le sucedería a Cristo cuando vino a la tierra. Vaya conmigo al libro de Daniel capítulo 9. Cuando Daniel está hablando ahí de las 70 semanas están determinadas para ti, para tu pueblo, para tu santa ciudad. Oye, pues se entiende, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces viene Daniel y dice lo siguiente. Daniel 9, 26. Después de las 62 semanas, se literalmente cortará la vida al Mesías. Cortará. La misma palabra que se utiliza para hablar del pacto entre Dios y Abraham en Génesis capítulo 15. Dios pasa, Abraham transgrede, y como hay que cortar en pedazos al que pasa, Daniel dice, al que se contará en pedazos es al Hijo de Dios. Pero vaya conmigo a Isaías 53. Isaías 53, que es la segunda vez que aparece la declaración. 53:8. Por cárcel y por juicio fue cortado, la misma palabra hebrea de Génesis 15 y de Daniel 9. Cortado. Es la misma palabra que se utiliza cuando una persona en el pueblo de Israel cometía un pecado imperdonable, pecado de mano alzada, pecado de soberbia. ¿Qué se hacía con esa persona? ¿Recuerdan? Y fulano fue cortado del pueblo. Sentencia definitiva. Lo que Génesis 15 nos está diciendo es, número uno, ¿Abraham fue declarado o hecho justo? ¿Qué creen ustedes ahora? Abraham fue declarado justo, es decir, fue tratado como una persona justa. Por eso dice, hablando de Abraham en Romanos capítulo 4, Pablo dice, Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Porque Dios declaró justo a una persona que no era justo, pero que fue tratada como si lo fuera, no porque él sería justo, sino porque cuando él se comportara como una persona injusta,
Cristo entraría en acción para preservar el pacto como garante del pacto que Dios estaba haciendo con Abraham. Es por eso, hermanos queridos, que ustedes nunca van a ver a Pablo tomando como modelo para la experiencia cristiana el pacto del Sinaí. Nunca lo van a ver. Siempre el modelo de Pablo para la experiencia cristiana es el pacto de Dios con Abraham, porque a diferencia del Sinaí, donde el pacto dependía de la obediencia del pueblo, en Génesis 15, el pacto con Abraham no depende de Abraham, depende del cumplimiento que Dios daría la promesa a través de Cristo Jesús. Había una garantía, y la garantía no era lo que Abraham hiciera, la garantía era lo que Dios iba a hacer para mantener a Abraham dentro del pacto. Pablo dice algo interesante en Hebreos 7:22. Vaya conmigo a Hebreos capítulo 7, versículo 22. ¿Lo tenemos? ¿Cómo dice, hermano? Jesús es hecho. Jesús es hecho. Esa es una palabrita que suele ser pasada por alto cuando nosotros estamos mirando la relación de Dios y su pueblo. Fiador. Fiador, garante. ¿Cuándo un banco le exige a usted un fiador? Cuando el banco se da cuenta que tu solvencia, Denis, no es buena, el banco te dice: yo no puedo confiar en ti. Pero si tú me traes un fiador, entonces, en nombre de ese fiador, yo puedo darte el préstamo. Porque si tú me fallas, ¿quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que pagar? El pacto del Sinaí tuvo un mediador. ¿Recuerdan cómo se llamó ese mediador? Moisés. Pero el pacto del Sinaí no tuvo fiador, no tuvo garante. Sí lo tuvo el pacto con Abraham. Abraham tenía una garantía. Abraham, si tú fallas al pacto, yo no te voy a matar a ti, pero voy a matar a mi hijo para que tú puedas permanecer en el pacto. No se trata entonces de lo que tú puedas hacer a partir de ahora. Se trata entonces de que tú puedas creer en lo que yo haré a partir de ahora. No se trata de que tú dijiste creí. Se trata de que tú puedas continuar creyendo, porque cuanto más mi palabra habita en ti, más vas a creer en lo que yo te estoy prometiendo, porque hay una sola manera en que la fe del creyente pueda fortalecerse, y es por medio de ¿qué? ¿Por medio de qué? Dice San Pablo, la fe viene por el oír, y el oír a la duda de Abraham, lo que Dios responde con darle ¿qué? ¿Darle qué? Darle su palabra. La pregunta es, ¿estamos nosotros creyendo en la palabra de Dios? Pregunto, ¿tú crees que ante tus fallos tienes un garante que te mantiene dentro del pacto a pesar de tus faltas? Eso es difícil para entender para un adventista, porque el adventista cree que se mantiene dentro del pacto basado en su obediencia, basado en el cumplimiento de la ley. Pero viene Pablo y dice, tú estás en el pacto porque hay un garante que está pagando lo que tú no puedes pagar. Y ese garante tiene un solo nombre. ¿Cómo se llama? Déjenme concluir con una cita de Elena White. Hermes llegó. Voy a aprovechar entonces que Hermes no está aquí.
¿Ya está por ahí? Y voy a leer esta cita porque yo sé, y es lamentable tener que decir esto, yo sé que usted no cree lo que yo le acabo de decir con la Biblia, pero ahora que se lo voy a leer en Elena de White lo va a creer. Porque esa es otra de las tendencias que tenemos en la iglesia. Que no queremos creer en la palabra del Señor a menos que Elena de White venga y valide lo que dice la palabra del Señor. Una herejía adventista. Porque Elena no valida la Biblia valida a la sierva de Dios. Yo voy a leer esta declaración y esta declaración está validada por lo que yo acabo de decirles a ustedes. Camino a Cristo, capítulo 7, la página va a variar de una edición a otra, página 64. Hay personas que han conocido el amor perdonador de Cristo. ¿Hay alguien así aquí? Abraham era así. Abraham conoció el amor perdonador de Jesús. Y desean realmente ser hijos de Dios. ¿Cuántos quieren eso en su corazón? Pero reconocen que su carácter es imperfecto. ¿Y por qué no dijeron amén? ¿Saben por qué no dijeron amén? Porque ustedes han crecido con la idea de, si Dios te perdonó y si tú eres un hijo de Dios, entonces tú no puedes tener un carácter defectuoso. Bueno, como yo no creo en ti, pero sí creo en la sierva de Dios, la sierva de Dios dice que hay personas que a pesar de haber conocido el amor perdonador de Cristo, a pesar de desear realmente ser hijos de Dios, tienen un carácter imperfecto y su vida es defectuosa. ¿Cuántos tienen una vida defectuosa? Amén. Y esos propenden a dudar en sus corazones si han sido regenerados por el Espíritu Santo. Noten, usted puede ser una persona a la que Dios perdonó, usted puede ser un hijo de Dios y puede tener ¿qué? Puede tener dudas. Es lo mismo que está viviendo Abraham. Y entonces dice ella, a ese grupo, a los que dudan, a los que se sienten imperfectos, a los que tienen una vida defectuosa, a los que se sienten como yo, porque yo me identifico completamente con esa cita. Yo me identifico completamente con ese Abraham que después de haber sido declarado justo, lamentablemente tenía que seguir avanzando para lograr el ideal que Dios aspiraba. A ese grupo, dice ella, no quiero decirles, por favor, no cedan a la desesperación, no cedan a menudo. ¿Qué significa a menudo, hermanos? ¿Qué significa a menudo? ¿Una vez al mes? ¿Una vez al año? A menudo tenemos. Ella no se sacaba. Tenemos, como Daniel en el capítulo 9, que postrarnos y llorar a los pies de Jesús por causa de nuestras culpas y equivocaciones. A menudo pasa eso. Más de lo que nosotros podemos imaginarnos. Incluso ese predicador que disfrazado de hipocresía quiere poner sobre ti una carga que él mismo no puede sobrellevar, a menudo tiene que arrodillarse y pedirle al Señor perdón por pecados horribles. Y cuando eso pasa, no debemos desanimarnos. Y escuchen esta joya. Esto es antiadventista, pero de la A a la Z. Aún si somos vencidos por el enemigo, no somos desechados ni abandonados por Dios. ¿Fue vencido Abraham por el enemigo? ¿Fue vencido? ¿Fue desechado y abandonado por Dios? Si Dios, aun cuando Satanás me ha derrotado, no me rechaza, no me abandona,
es porque Él sabe que en el cielo yo tengo un defensor, tengo un garante, tengo uno que está abogando para que mi causa se mantenga. Ella termina la cita diciendo: Cristo está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. No tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de ti. Así que tú puedes aceptar dos evangelios. Tú puedes aceptar el evangelio de la superioridad, el evangelio que te dice tú no puedes pecar, el evangelio que te dice el que está en Cristo bajo ninguna circunstancia puede desviarse del camino. O puedes aceptar lo que dice Génesis 15, lo que plantea Pablo, lo que dice Elena de White. Muchas veces Satanás te va a derrotar. No es, hermano, que mira, no es que te va a derrotar, es que te puso, su pierna sucia sobre el cuello y te dijo: y de aquí no te mueves. Y aun cuando tú te veas así, si tú le dices a Dios que mi fiador intervenga, Dios no te va a rechazar. Yo cité esta cita porque es tu cita favorita del espíritu de profecía. ¿Cuántos quisieran hacer un pacto con Dios? ¿Cuántos quisieran que ese pacto tenga un garante? ¿Cuántos quisieran que a pesar de sus faltas no queden fuera de ese pacto? El secreto es solamente uno: confiar en que Jesús pasó para ser cortado en tu lugar y ahora Él dice: yo quiero ser tu mediador, yo quiero ser tu garante. Acéptame y recíbeme. Eso nos pone a nosotros en el camino correcto para entender verdaderamente la salvación. Que Dios sea con cada uno de ustedes.